Israel ha asestado un golpe decisivo, matando al enigmático portavoz de Hamás, Abu Abeda, una figura aún más importante que Sinwar dentro de Gaza. Su muerte no es solo el fin de una voz, es un punto de inflexión en la guerra de propaganda de Hamás. ¿Pero será realmente un hito en la guerra de Israel contra Hamás? ¿Ayudará a debilitar su control sobre la población de Gaza? ¿Y cómo impactará el día después de la guerra? Hoy nos acompaña el inigualable Yousef Ghadat para analizarlo. No te pierdas The Quad, solo en Hakenes Televisión. Y bienvenidos de nuevo a The Quad, aquí en nuestros estudios de Jerusalén con mi maravillosa y hermosa copresentadora Emily Schrader, activista de derechos humanos y periodista Shoshana Kitz Jaskil, fundadora de Yohmat Nashim, elevando las voces de las mujeres ortodoxas. Y hoy una invitada muy especial, Yousef Ghadat, activista par excellence y la peor pesadilla de Al Jazeera. Bienvenida, Yousef. Gracias por invitarme. Sabes, tuvimos un poco de protección para traerte aquí, pero hemos estado intentando traerte desde hace un tiempo. Me pregunto cómo. Sí, me pregunto cómo. Es un gusto tenerte en el programa. Es muy importante que estés hoy porque ha sucedido algo enorme. El principal propagandista, cuyo nombre es Abu Obaida, que para nosotros tal vez no sea un nombre tan conocido, pero entre los palestinos es un nombre enorme. Yousef, por favor, cuéntanos la importancia de que Israel haya eliminado al principal propagandista, un ícono en Gaza, en todo el mundo y en el mundo árabe. ¿Cómo interpreta la prensa árabe esto y qué ocurre en las calles palestinas? Si menciono a Yahya Sinwar, la mayoría de quienes ven este programa dirán que lo conocen como un megaterrorista. Sí. Él es el líder de Hamás y cuando lo eliminamos fue un logro enorme. Déjame ponerlo de esta manera. Esto va uno por uno con Yahya Sinwar en cuanto al logro de eliminar a Abu al-Baida, cuyo nombre es Samir Abdullah al-Khalud. Este es su verdadero nombre. Pero muchos en Gaza ni siquiera saben su verdadero nombre. Saben que su nombre es Abu Ubaida, el portavoz oficial de la organización terrorista Hamás. Para ellos es la resistencia. Esto es algo muy importante. Y cuando elija a mis héroes del día, hablaremos sobre la inteligencia israelí y hablaremos sobre su logro. Pero quiero decir que este es un día para celebrar, un día para que cada israelí entienda que estamos callando a la organización terrorista Hamás, el símbolo icónico de la generación joven en Gaza y en el mundo árabe. Quiero decir, solo mira por ejemplo este video aquí, cuando ves a un niño amando a Abu Baida porque pensó que lo vio y solo era un trabajador de la construcción. Esto es lo que representa el símbolo de Abu al-Baida en términos de... Por supuesto, de que ellos están glorificando a los terroristas. ¿Sabes? Estamos hablando de un niño pequeño que lo está alabando. O sea, eso es lo que ella reconoce. No es ni siquiera el Mickey Mouse de Hamás. Entonces, Ali Sharabi, el rehén que salió, dijo que cuando estaba en las mazmorras de Hamás, ellos se sorprendieron de que él no supiera quién era Abu Baida porque es tan icónico, ¿verdad? Sí, absolutamente. Y no me sorprendió cuando le dijeron eso a Ali Sharabi. ¿Cómo es que no lo conoces? Lo conoces, por supuesto. ¿Por qué? Porque él es la cara de Hamás en la televisión árabe. No solo eso, los textos que usa, la forma en que lo dice el Holstick, ya sabes, la cubierta, su apodo, entre otros apodos, es el hombre cubierto. Porque él está cubierto en el... Hay un aura alrededor. Sí, por supuesto. Y el hecho es que están esperando que diga algo, que actualice. Él es la voz de quienes respaldan a Hamás y el terrorismo. Él era la voz para calmar a la gente y hacerles pensar que están ganando y que son fuertes. Ahora, una de las cosas que noté ayer cuando celebré su eliminación... Ay, Yousef, ¿cómo pudiste tú? Muy fácilmente. Hoy también celebraremos aquí como parte de mi tradición como oriental de Medio Oriente, árabe oriental. Llegaremos a eso pronto. Primero, lo que quería decirles es que vi un video de él diciendo esto. El 7 de octubre le demostramos al mundo, eso dice él. Le hemos demostrado al mundo que las fuerzas de defensa de Israel son un ejército que puede ser derrotado y lo derrotamos. Y todas las unidades de inteligencia las puedes tomar y tirar a la basura.
y el Milcaba, que son los tanques israelíes, un famoso tanque israelí, también lo puedes tirar. Y rompimos a las fuerzas de defensa de Israel, destruimos a las fuerzas de defensa de Israel. Y cuando vi y escuché que lo eliminamos, esos videos se quedaron aquí en mi mente. Y las voces, las frases que dijo, quedaron muy claras para mí. Y entonces me di cuenta de que lo destruimos, lo rompimos. Y unos días antes de eso, uno de nuestros tanques, Merkava, simplemente pasó y atropelló a un terrorista con un lanzacohetes antitanque. Y luego, las fuerzas de defensa de Israel todavía existen. Israel todavía existe. La mayoría de los terroristas de Hamas ya no existen. Y vamos a seguir haciendo absolutamente todo para eliminar a cada uno de esos megaterroristas. ¿Y sabes qué? Este es el momento de celebrar realmente la muerte de esta persona despreciable, ya sea desde afuera o desde adentro. Así que, antes que nada, el respeto que estos terroristas merecen es ninguno. Acción. Y segundo, esto es baklava. Ahora, en mi tradición, cuando hay una causa para celebrar, compramos baklava. Soy Safari. Y luego, por tradición, tienes que celebrar. Y tienes que conseguir algo de baklava. Así que aquí, para las fuerzas de defensa de Israel, nuestros héroes, gracias por eliminar a otro megaterrorista como Abu al-Adaida y enviarlo al infierno. Infierno. Muchas gracias, Joseph. Vamos a celebrar contigo. ¿A quién le importa la dieta por ahora? Es un momento especial. ¿Es kosher? ¿Está claro? Esta semana, por supuesto, tuvimos a los hutíes. Las fuerzas de defensa de Israel eliminaron casi a todo el liderazgo hutí. Semana muy celebrada. Es una semana de celebración. ¿Tienes razón sobre los hutíes? Y creo que parece haber mucha confusión en el mundo, que todos, me refiero a todos los que odian, ya sabes, tus personas favoritas como Ana Kasparian, a quien siempre derrotas completamente cada vez que estás frente a ella. Pero básicamente todos están celebrando, todos están condenando a Israel por matar al primer ministro de Yemen. Y no parecen entender que los hutíes son un poco como Hezbollah en Líbano. Son un estado dentro de otro estado. Aquí eliminamos a otro gran terrorista que nos complicó la vida el último año y medio. Por supuesto, más de 200,000 víctimas solo por la hambruna. Hambre, hambre real, no la propaganda de hambre. No, pero tienen niños soldados. Niños y niñas de 10 a 12 años reciben armas y son obligados a matar o a actuar en contra de su voluntad. Las cazan a la fuerza. Casadas. Esta es la batalla civilizatoria que luchamos. Pero la pregunta es, ¿está cambiando algo en Gaza como la gente, como resultado de estas eliminaciones? Solo mira este video. Si un visitante cristiano viene a preguntar, ¿debería decirle que se vaya, que no está permitido entrar? Sí, ¿por qué? ¿Quién puede explicarme cuál es la razón? Porque se supone que debemos respetar a nuestro invitado, porque todos somos iguales. Muy bien, porque todos somos iguales. ¿Está bien que yo viole el derecho de una chica y la encierre en una habitación? De ninguna manera el derecho a la libertad. Todos tienen derecho a vivir en libertad y a vivir en paz y seguridad. Desprecio a Hamas porque fueron discriminatorios. En el pasado confiábamos en enviar a nuestros hijos a las mezquitas, pero nos robaban a los niños en nombre del Islam. Es una gran alegría encontrar a mis hijos entre aquellos que memorizan el Corán como debe ser memorizado, la verdadera fe islámica, una que no está contaminada por la envidia ni el fanatismo. ¿Hay esperanza aquí de que tal vez algo cambie, Emily? No soy la persona indicada para preguntar, no soy muy optimista sobre Gaza. Creo que hay una minoría muy pequeña de gazatíes que realmente quieren un cambio. Pero de nuevo, quiero decir, muchos de los cambios que estamos viendo son resultado de que la gente poco a poco y dolorosamente se da cuenta de que Hamas es realmente el problema. No es Israel la fuente de su dolor y sufrimiento, pero eso no significa que les caigamos bien tampoco. No tengo muchas esperanzas para Gaza en el futuro inmediato. Creo que van a necesitar un liderazgo muy fuerte, probablemente incluso dictatorial, para poder manejar la sociedad. Pero quiero decir, tú estás en contacto con palestinos de manera regular, así que sigues de cerca lo que está pasando en Gaza. O sea, ¿cuál es tu opinión?
Sí, básicamente para que los habitantes de Gaza cambien su forma de pensar sobre Israel, su educación debe cambiar. Mientras la educación siga alineada con Hamás y sus principios, no habrá cambio. Ahora, si le preguntas a cualquier soldado de las fuerzas de defensa de Israel que fue y despejó casas en Gaza, voy a decir despejó porque muchas de ellas tenían bombas y municiones incluso en los dormitorios de los niños. Y en cada casa, en cada habitación, tienes el mapa completo de Israel. Y ellos afirman que es Palestina desde el río hasta el mar. Así que no ven a Israel como parte del futuro de la región. Por eso, mientras la educación sea así, nunca veremos un cambio. Por eso la mayoría en Gaza celebró el 7 de octubre. Por eso la mayoría de los habitantes de Gaza querían que ocurriera el 7 de octubre. Pero hay esperanza. Y la esperanza viene de dos direcciones. La primera dirección es: hoy, cada vez más habitantes de Gaza alzan la voz en contra de Hamás y en contra de lo que hicieron el 7 de octubre. No porque amen a Israel, no porque de repente sean sionistas, por supuesto que no, sino porque vieron cómo Hamás abandonó al pueblo de Gaza y solo se preocupa por Hamás y sus líderes. He visto muchísimos videos, no exagero, no son solo uno, dos o decenas. Son incluso cientos y miles de videos desde Gaza de palestinos culpando a Hamás por la continuación de esta guerra. Así que mientras tenemos a algunos israelíes y por supuesto a algunas personas de Occidente hablando y atacando a Israel, tienes a palestinos en Gaza atacando a Hamás y hablando sobre Hamás. Así que si las fuerzas de defensa de Israel continúan atacando a Hamás y enviando un mensaje claro de que no hay futuro para Hamás en Gaza, empezaremos a ver a más habitantes de Gaza hablando abiertamente en contra de Hamás. Y luego la segunda parte es lo que mencionaste sobre forzar una nueva educación para la generación más joven en Gaza. Si eso ocurre, quizá veamos un mejor futuro. Pero esto es muy... Bueno, sería bueno si la Organización de las Naciones Unidas dejara de financiar algo tan venenoso. Que la Organización de las Naciones Unidas está financiando en Judea y Samaria, Cisjordania, está financiando el mismo plan de estudios que los niños en Gaza estaban recibiendo. Es el mismo plan de estudios en la Autoridad Palestina. Y déjame decirte, el mismo plan de estudios en Jerusalén Este, hasta que afortunadamente recientemente logramos sacar a la UNRWA de la ciudad. Shoshana, eres una mujer que siempre está involucrada en la educación o reeducación de personas en esferas radicales. ¿Ves alguna esperanza, verdad? Bueno, yo veo esperanza donde sea que haya jóvenes, ¿de acuerdo? Así soy yo. Es lo que tengo que ser. Sí, creo que lo he visto. He entrevistado a personas que fueron criadas como fanáticas radicales, terroristas que desde sus madres hasta sus padres fueron educados para odiar a los judíos y querer matarlos. Los ves diario, gracias a Dios. Sí, tengo esperanza de cambio, pero mencionaste algo y quiero enfatizarlo más. La Organización de las Naciones Unidas no financia el plan de estudios, es su propio plan de estudios. Quiero decir, ellos son socios completos en la espera para destruir a Israel. Ya no están separados, ahora están integrados y juntos. Es un tema de Estados Unidos. Exactamente, exactamente. La UNRWA tiene que terminarse porque lo único que hace es perpetuar la falsa idea de que la señal mentirosa se convertirá en Israel y luego en Palestina. Y perpetúa que estos niños no tengan un futuro. ¿Por qué está bien con el resultado? Sí. Recuérdame, ¿cómo se llama este completo idiota que... Eso no lo aclara. Voy para allá, especial. Francesca. Albanasi, sí, especial. Familia. Logramos llegar a... La relatora especial. Sí, relatora especial, ¿sí? Así que ella habló en una de las... Eventos en italiano, por cierto. Habla en italiano, muy segura. Sí. Ella dice, no sabes quién es Hamás o que Hamás construyó escuelas y hospitales. Así que todos están hablando de que Hamás es una organización terrorista. No, no son una organización terrorista. Y ella es una representante de las Naciones Unidas. Ahora, esto es lo que no está diciendo. Y realmente esperé algo como esto para abordar eso. Si vas a cualquier hospital, cualquier escuela, encontrarás nombres como Escuela El Qatar, Escuela El Doha, Escuela El Dubai, Escuela El Imarat, todos los nombres de países árabes que pusieron dinero, millones y millones para construir esas escuelas, para construir esos hospitales.
no es Hamás quien lo construye, sino los países árabes que financian. Y luego, después de eso, Hamás va y culpa a los países árabes por traicionarlos y por ser amigos de los sionistas o lo que sea que sean. Y cuando un representante de la Organización de las Naciones Unidas dice eso y engaña a todos los que están en ese evento y más allá de eso, literalmente apoya a una organización terrorista, entonces seguramente puedes decir que la Organización de las Naciones Unidas es una organización parcial. Y de alguna manera, la única forma de lidiar con esto es asegurarse de que este organismo sea destruido y reorganizado de nuevo de una vez por todas, no solo por Israel, sino por todo Medio Oriente y tal vez por todo el mundo. Lo que nos lleva muy naturalmente al punto de que Estados Unidos prohíba a la misión palestina presentarse en la Organización de las Naciones Unidas para la declaración de los países europeos débiles en Canadá y Australia, por supuesto, sobre este reconocimiento del Estado palestino. Simbólicamente, esto es una gran humillación en términos de Medio Oriente, pero ¿representa un cambio en la política estadounidense? Bueno, por supuesto que lo es. Quiero decir, creo que hemos visto con la administración de Trump que han tenido un enfoque muy diferente al de la administración anterior desde el principio, te guste o no. Pero sí, creo que es un primer paso positivo para responsabilizar a toda la autoridad palestina por el pago por matar, que es, ya sabes, pagar millones, decenas de millones de dólares a las familias de los terroristas que cometen actos contra civiles israelíes. Tienen un fondo exclusivo para eso, lo cual va contra la ley estadounidense, dar ayuda a los palestinos. Y aún así todavía no han cortado este financiamiento, así que sigue siendo un problema en curso. Han apoyado el terrorismo a través de sus diferentes facciones a lo largo de su existencia. Así que creo que es un gran primer paso. Creo que es la rendición de cuentas. Rendición de cuentas, exactamente. Nunca hará habido. Lo llamo el prejuicio de las bajas expectativas. Es como decir que son salvajes y por eso está bien. Solo hablan de matar porque es lo que conocen. Debes responsabilizar a estas personas porque es lo que corresponde. Y de nuevo, hablamos de este tema simbólico con Abu Obaidá, pero aún así tienes a Qatar actuando libremente como la máquina venenosa de los islamistas. Tienes países árabes sunitas moderados como los Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, que han expulsado a Al Jazeera y que están diciendo, incluso la Liga Árabe está diciendo, que Hamás ya no puede seguir en el poder en la Franja de Gaza, lo cual creo que es un logro increíble. Entonces, ¿cómo se junta todo esto para pensar en el día después? Bueno, yo siempre digo que el día después debería ser todo sobre lo que decidamos Israel. Mira, mi enfoque hacia el Medio Oriente es un poco diferente al enfoque habitual. Si pides el enfoque habitual, muchos dirán que es bueno tener conexiones con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para asegurar un mejor futuro para Medio Oriente. La región. Exacto, no es solo para Gaza, sino para todo Medio Oriente. Y yo digo que hay una opción más grande, o al menos en mi opinión, más grande y mejor, que es la sociedad árabe israelí aquí. Mira, entendemos la mentalidad, entendemos obviamente el idioma, es nuestra lengua materna. Y ya tenemos relaciones ya sea con sauditas, con emiratíes, Bahrein, por supuesto, Egipto y Jordania, y también dentro de los territorios palestinos. Sí las tenemos y las entendemos. No sé si podemos decir eso. Podemos encontrar. Adelante. Así que sabemos cuando están diciendo tonterías. Y creo que el futuro de Israel y el futuro de Medio Oriente serán mucho mejores cuando la sociedad árabe israelí esté completamente integrada. Y hay muchas figuras increíbles de la sociedad árabe que están orgullosas de ser árabes, orgullosas de ser israelíes. Este es también mi mensaje para todos los que nos están viendo. Aquí tienes árabes israelíes sirviendo en el ejército, tienes árabes israelíes que son jueces, jueces de la Corte Suprema, doctores, abogados, periodistas. Tenemos que darle más poder a la voz árabe, especialmente a aquellos que también están orgullosos de ser israelíes, porque podemos lograr muchos cambios, obviamente con las buenas conexiones con otros países árabes en el mundo. Creo que este es un buen paso hacia un mejor futuro en Medio Oriente y una mejor Israel. Estoy de acuerdo contigo, Joseph, pero no eres bien visto por los políticos árabe israelíes. No les caes bien. No les caigo bien. Esto es un...
sesiones cuando buscan expulsarte. ¿Sabes por qué? ¿Pero representan la voz promedio de los árabes israelíes o siguen siendo de la vieja escuela de pensamiento de resistir a Israel, pero vamos a usar los privilegios que tenemos en el país? Sabemos que no es así porque los árabes israelíes lo dicen. Lo están diciendo. Lo dicen cada vez que no van a votar. Hay al menos 10 escaños en el Parlamento que los árabes israelíes pueden aportar y no lo hacen porque no tienen a nadie por quien votar. Bien, esta es en realidad una muy buena pregunta porque la gente no entiende cómo los árabes israelíes están mal representados. Porque si ves, incluso si entiendes árabe, si lees árabe, verás en las redes sociales cómo critican a Ahmad Tibi. Así que espera. Entonces, ¿hay árabes criticando a Ahmad Tibi y a Ayman Odeh? ¿Por qué no escuchamos eso? Porque no están hablando en hebreo y no lo están escribiendo en inglés. Lo están escribiendo en árabe. Así que, entre más sepas árabe, entonces podrías ver esas cosas. No estoy diciendo que no tengamos extremistas dentro de nuestra sociedad. Sí tenemos extraordinarios. Desde que ganaron. Sí, hay... Extremistas en la sociedad judía también. Claro. Dejando mi caso, hoy puedo darte muchos nombres que no solo representarían a Israel, sino que también podrían estar negociando en Qatar y hacerlo mejor. Estoy contigo. Siempre hablo de la mentalidad y el puente entre ashkenazíes y sefardíes y recibo críticas. Pero sí creo que cuando entiendes la mentalidad, entonces es mucho más fácil crear ese puente. Y exitoso, mucho más, porque hablas en el idioma que la gente entiende. Siempre critico a Israel porque personas con mentalidad europea tratan con personas de Medio Oriente y eso no funciona. Y tienes personas con una mentalidad de Medio Oriente hablando con quienes tienen una mentalidad occidental, pero ese es otro tema completamente diferente. Por cierto, el gobierno, de hecho, quería retomar completamente lo que estabas diciendo, porque todo lo que dices, obviamente, estoy de acuerdo. Pero además, creo que este es un problema más grande que solo la sociedad árabe-israelí. Este es un problema regional. Actuar como un Estado de Medio Oriente también aplica a la guerra de información y propaganda mencionada al inicio. O sea, Israel enfrenta críticas hoy en día, incluso hay una campaña en contra de Israel diciendo que están matando periodistas, que han matado a más de 200 periodistas. Muy bien planeado. Por supuesto, es una organización terrible. Creada. La idea de que Israel se opone al periodismo o a la difusión de información es incorrecta, ya que nuestros enemigos no comparten información. Es propaganda y muchas veces historias falsas. Cuando ves ataques contra personas como Abu al-Baida, que no son periodistas legítimos, o lo que hicieron en Irán con la autoridad de radiodifusión, que es literalmente el portavoz del ayatolá, han transmitido tortura, han transmitido confesiones forzadas, han transmitido ejecuciones. Esto no es una agencia de medios y necesitamos poder diferenciar entre los medios y el terrorismo. Ahora mismo nuestros enemigos han borrado esas líneas a propósito. Así que tenemos que ser muy firmes sobre contra qué estamos luchando. Esto no es una guerra contra periodistas. Bueno, el problema es que cuando los medios de comunicación tradicionales en realidad están repitiendo la propaganda de los extremistas, los medios tradicionales se la han tragado. No investigan nada, solo toman la foto de un niño enfermo y afirman que es por inanición. ¿Qué se podía esperar? El mundo está al revés. Por ejemplo, Teqil Jazeera. Al Jazeera es muy inteligente porque domina árabe e inglés. La forma en que se presentan en inglés es completamente diferente a la forma en que se presentan en árabe. Por cierto, solo para que lo sepas, en inglés verás programas o artículos sobre la comunidad lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer. ¿En serio? Todos esperan que se les caiga la máscara. Sí, hubo un video sobre cómo los judíos usan el holocausto. Ese estuvo bueno. Así que sí, básicamente mostrarán un lado diferente del periodismo en inglés. Pero si vas al árabe, si hacen la mitad de las cosas que hacen en inglés, serían cerrados por su propia gente que los ve. ¿Quién es Al Jazeera? Qatar. Qatar. Nadie habla de esto, es Qatar. Porque a todos les pagaron. ¿Así es? Todos. He estado hablando de eso desde el primer día. Qatar es un estado terrorista. Al Jazeera es un canal terrorista. Es el canal oficial y abierto de Hamas. Sí, literalmente. Y no solo Hamas, sino también los hutíes, Hezbollah y algunos de sus periodistas participaron el 7 de octubre.
Y algunos de ellos eran terroristas activos en Gaza e incluso mantuvieron o tuvieron contacto con los rehenes. Así que solo para asegurarme de que todos entiendan de una vez por todas quién es Al Jazeera, si yo como árabe solo estuviera viendo Al Jazeera, tendría dos resultados. O soy la persona más anti-Israel del mundo y también antisemita porque hay mucho odio hacia los judíos, o soy un verdadero terrorista. Eso es lo que queda en Gaza los periodistas. Los que trabajan o simpatizan con Hamas temen a Hamas. Sobre la mentalidad occidental y la de Medio Oriente, creo que en casa deben entender algo. Que se vistan y vean bien y no usen cuchillos no implica que no paguen a quienes sí lo hacen. Ellos sí recogen las bombas. Lo hacen porque son solo sus obreros. ¿Verdad? La gente en Qatar, las personas que viven bien y están en sus hoteles de lujo y disfrutan la vida, pero quieren el mismo resultado. Quieren que Israel desaparezca y que los judíos sean sumisos. Solo financian todo esto. Así que tienes que entender que puedes verte de una manera y puedes aparentar otra. No tienes que parecer un terrorista para ser un terrorista. Podrías financiar a los terroristas. ¿Y sabes qué tan mentirosos son? Déjame decirte esto. Dime. Así que según el Islam no se te permite beber alcohol. Si te digo que en Qatar ahora mismo puedes almorzar en cualquier hotel y en cualquier lugar, en cualquier palacio o lo que sea para sus reyes, presidentes o cualquier líder que tengan, cada día alguno de ellos podría estar tomando una botella de vino. Te digo que ellos beben alcohol como nadie más lo hace. Y aún así, después de eso, vienen y hablan de cómo necesitan ser, ya sabes, realmente buenos musulmanes. Sí, no lo son. Son terroristas, hipócritas y mentirosos. Y usan a su propia gente y la gente no se da cuenta de eso. Usan a su propia gente. Usan a los palestinos como carne de cañón, como su primera línea de combate. No les importa lo que les pase mientras derroten. Ya sabes, mientras derroten a los judíos. Sí, pero piénsalo. Son inteligentes y están en todos lados. En cada evento está Qatar Airways. Comercial. En todos lados. El fútbol. El equipo de fútbol. El equipo de fútbol. Cultura. British Broadcasting Corporation. British Broadcasting Corporation, todo eso. Solo mira un anuncio en Cable News Network en Estados Unidos. Pero Este es Aerolíneas, Qatar, ciudad inteligente. Qatar no entra ahí y regalos lujosos. Y sabemos lo que está pasando con Tucker Carlson y los cheques que está recibiendo, y Piers Morgan está siendo llevado por todo el mundo para ver partidos de fútbol. Y hoy tengo que decir, mientras terminamos esta parte del programa, hoy hay una ley que está pasando por el Khmer para declarar a Qatar como un estado enemigo. Y tal vez también algunos israelíes involucrados con Qatar finalmente despierten. Y ahora para nuestro segmento favorito y muy popular, el desgraciado de la semana. No quiero... empecemos con Joseph. Presiento que esto tomará tiempo. Joseph, ¿quién es tu desgraciado esta semana? Vaya, desgraciado de la semana. Voy a elegir a los inmigrantes extremos que llegan al mundo occidental. ¿Europa u otro lugar? En cualquier lugar de Occidente, como Australia, Norteamérica o Europa. Esos aretes de ametralladora que le cuelgan. Sí, aretes de ametralladora. Soy Esther Karam, tengo 22 años y soy palestina. No tengo ningún maldito problema en decir que apoyo a Hamas, porque ellos son los verdaderos luchadores de Palestina y van a recuperar Palestina porque ustedes son unos malditos idiotas supremacistas blancos que necesitan despertar de una vez. ¿Quiénes son los supremacistas blancos? Está bien. No sé qué estoy haciendo aquí. Yo, de verdad que no. No sé por qué te estoy contando mi información. Esther Karam, pro-Palestina, pro-Hamas. Alhamdulillah, Palestina libre desde el río hasta el mar. No me importa, todo se quemó en mi casa. Vaya, eso suena muy lleno de odio. Y la razón por la que decidí elegirlos como el desgraciado de la semana, fácilmente podrían ser también los del año, porque llegaron a Occidente desde Medio Oriente después de huir de ahí por culpa de su propia dictadura. De lo contrario, digamos que habrían atacado a sus familias, robado su dinero, violado a sus mujeres. No tienen ninguna libertad, libertad de religión, cero libertad de expresión. Así que huyeron del Medio Oriente y vinieron a Occidente buscando refugio.
Y en lugar de adoptar las reglas de Occidente y disfrutar de la democracia de Occidente, están usando a Occidente. Están explotando a Occidente. Están haciendo absolutamente todo para traer la porquería que compraron en Medio Oriente a Occidente en lugar de deshacerse de ella. Y esto es algo que me molestó mucho, porque tienes la oportunidad de construir una nueva vida bajo una democracia. Y en lugar de eso, lo que haces es aprovecharte de las reglas en esos mismos países que te aceptaron. Y luego lo que haces es que intencionalmente empiezas a traer la misma mentalidad de Medio Oriente a Occidente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí está la parte más loca. Esa carta de victimismo que estás jugando puede que engañe a algunos europeos o a algunos estadounidenses, pero a nosotros no nos engaña porque nos conocemos, también conocemos la mentalidad. Y por eso me molesta. Llegas a un lugar nuevo. Disfruta ese nuevo lugar, disfruta esa libertad de expresión, disfruta la libertad de tener la posibilidad de libertad religiosa. Y en vez de eso, lo que haces es poner más violencia, más sangre. ¿Por qué? Y por eso es que no puedo soportarlos. No soporto la manera en que están convirtiendo a Occidente en el nuevo Medio Oriente. ¿Sabes qué? Si esto es lo que la gente de Occidente quiere, entonces, ya sabes, eventualmente tendrán que lidiar con eso. Y Europa se está yendo a un lugar muy, muy, muy malo. Así que los desgraciados de la semana o del año son los extremistas del Medio Oriente que llegan a Occidente. Muy merecido. Pero Yosa, ¿qué dice eso sobre Occidente? ¿No tienen valores propios para proteger eso? Eso es lo que realmente me molesta. Por cierto, ¿dónde están tus valores? ¿Dónde está tu identidad? Así que Gran Bretaña va a tener la marcha del millón. Me pregunto si ya está comenzando. Van a marchar por Gran Bretaña. Y básicamente mucha gente está demonizando esta marcha, llamándola de extrema derecha o... Acaba de pasar en Australia, ¿verdad? Había unos 12 neonazis que causaron problemas, aunque en total eran varios cientos. Y debemos decir que las personas que están tratando de organizar la marcha del millón por Gran Bretaña literalmente salieron, hablaron y dijeron: chicos, nada de violencia, no traigan nada y nada de máscaras. Sí, quieren que vayan familias, quieren que las familias se presenten. Lo sé, pero me pregunto si, sabes, lo que realmente me parece interesante es que el 7 de octubre ha cambiado tantas cosas, ¿verdad? Cambió el Medio Oriente porque marca el inicio del fin de Hezbolá y lo ocurrido. Me pregunto si esto fue un llamado de atención para Occidente, como si acelerara el despertar de todos diciendo: no es demasiado tarde. Espero que aún haya tiempo. Tienes razón. Estas personas están usando los privilegios que se les han dado en su contra. Una última frase sobre eso. Mira, la gente está diciendo, entonces espera, ¿estás en contra de los extremistas o en contra de la gente que viene del Medio Oriente en general? No, 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 no. Déjame ser muy claro. Cuando millones de inmigrantes vienen del Medio Oriente, solo el 10% de ellos es extremista. Es suficiente. Suficiente para causar un gran desastre en el mundo occidental. ¿Y qué pasa con el otro 90%? Son irrelevantes. Porque son silenciosos, porque en realidad vinieron a buscar refugio para una vida mejor. Y luego se encontraron con los mismos extremistas de los que huyeron, exactamente. Otra vez en Europa, otra vez en América, otra vez en Australia. Y en lugar de tener ahora una vida mejor, tienen que ser parte de eso, quedarse callados, y son los primeros en salir lastimados. Así que si eres un europeo blanco que está del lado de esos extremistas, debes saber que lo que estás haciendo es ponerte del lado del 10% de los extremistas y no del 90% que vino a buscar una vida mejor. Así que estás perjudicando a quienes querían tener una vida mejor y mejores reglas. Y esa es la realidad. Estás 100% clara. En Medio Oriente ves a Occidente envalentonando a Hamás, que oprime a la mayoría de los palestinos junto con otros grupos. Silencio a los palestinos que quieren enfrentar a Hamás. Está bien. Emily, ¿quién es tu desgraciado esta semana? Mi desgraciado de esta semana es Erdogan. Aunque podría ser un desgraciado muchas otras semanas, pero esta semana en particular hubo algo de drama entre Israel y Turquía después de que las fuerzas de defensa de Israel realizaron una operación en Siria para retirar tecnología de espionaje que fue instalada por Turquía, que obviamente no tiene nada que hacer haciendo eso en Siria. Además, Netanyahu reconoció por primera vez el genocidio armenio en una entrevista. Por fin, te he estado insistiendo mucho, así que fue algo positivo.
Por supuesto, Turquía está haciendo un berrinche porque no quiere asumir la responsabilidad por un genocidio de 1,5 millones de personas. De verdad, negándolo juntos de nuevo. Uno real, no falso. Uno real, sí. Sí, así que en respuesta, Erdogan ha declarado que ningún avión israelí usará el espacio aéreo turco y que está cortando todas las relaciones, como siempre hace cada vez que un país reconoce el genocidio armenio. Antes, cuando Estados Unidos actuó bajo Biden, él respondió que cortaría relaciones con Turquía. Sabemos cómo terminó eso. De todos modos, en resumen, no le creo a Erdogan, pero sigue siendo un desgraciado islamista que tiene fantasías de renovar el imperio otomano, que obviamente no van a suceder. Así que él es mi desgraciado de la semana. ¿Sabes que hay una actualización sobre eso, verdad? Dijeron, primero que nada, que cualquier avión israelí, el cielo turco está Cerrado. Y luego lo cambiaron. Luego lo cambiaron. Luego dijeron que solo militares y gobierno. Todos esos aviones militares eran de Turquía. Así que básicamente Israel puede volar, El Al puede volar, Al-Qiyya puede volar mientras sean ellos. En otras palabras, podemos ir a Europa al mismo tiempo. Exactamente. Bien, ahora, Oh, y olvidé la parte más importante. Turquía sigue siendo miembro de la OTAN. Turquía salió de la OTAN. Si eres estadounidense, llama a tus funcionarios y pídeles que se opongan a Turquía. bueno, absolutamente, porque si Turquía va y ataca a los kurdos en Siria, Son miles. ¿cuál es la obligación de la OTAN? ¿Es muy confuso y complicado? ¿Qué pasa cuando tienes el Islam en la OTAN? Sí, y nadie lo está viendo. Todas las cámaras están en Israel y Gaza. Nadie mira a otro lado. Y un mensaje para todos los israelíes. Boicoteen Turquía y no viajen allá. No vayan a Turquía. ¿Sabes? Creo que lo realmente positivo de todo esto es que Estambul solía ser el aeropuerto de conexión. No sé cuántas veces he estado en el aeropuerto de Estambul y en los últimos 2 años Dubái lo ha reemplazado. Así que ahora Dubái es el aeropuerto de conexión, lo cual creo que es mucho mejor, son más amables, les caemos bien. Pero quiero decirte algo, no es que realmente estemos perjudicando mucho la economía turca porque ya no volamos más por Estambul, pero eso no es lo que intentamos aquí. Transmitimos que Israel pertenece a Medio Oriente y si lo irrespetas no recibirás dinero israelí. No importa si es el 1, 2 o 20% de tu economía. También necesitamos empezar a equilibrar el hecho de que somos un país occidental en Medio Oriente. Lo cual realmente no es algo sencillo. Creo que eso es todo un libro en sí mismo. Shoshana, déjame decirte, Shoshana se ve deslumbrante hoy porque por primera vez en la historia de la corte, Shoshana está usando una hermosa peluca y nos encanta, Shoshana. Gracias. Bueno, siempre cubro mi cabello porque soy una judía ortodoxa, a veces con una gorra de béisbol, a veces con un pañuelo y a veces con una peluca. Y ya estaba harta de tratar de combinar mi ropa. Es algo tan simple con los pañuelos. Y pensé, olvídalo, hoy me pongo mi peluca. Así que aquí estoy. Tengo 2 desgraciados. Uno es nominado. Nos gusta recibir sus nominaciones para Desgraciado de la Semana, así que lo leeré en voz alta. Espero que lo vean en su pantalla. Esto es de Ronnie Leibovich. Muestra un tuit de David May. En la noche de la herencia judía con los Orioles, alguien se disfrazó de Hitler. Bienvenidos a 2025. Y Ronnie dice, el desgraciado de la semana es cada vez más fácil de elegir, lo cual es muy cierto y muy triste porque aquí va el mío. Gracias, Ronnie, por enviar tu participación. Siempre son bienvenidos a enviar las suyas. Nos encanta recibirlas y esperamos leerlas al aire. Está bien. Mis desgraciados son todos en Internet y en los medios que afirman que Israel derrocó al gobierno legítimo de Yemen. Niños, si pueden encontrar Yemen en el mapa, les daré un premio, baklava. Y si logran decirme el nombre de un miembro real del gobierno de Yemen, les doy 2 piezas de baklava. Saben de lo que hablan. Estas personas no son el gobierno legítimo de Yemen. Son, ¿cuál es la palabra? Terroristas, igual que Hezbollah es terrorismo, jamás son terroristas. No son legítimos, no fueron elegidos. Ellos mismos se eligieron. ¿Y qué hicieron con su poder? Veamos. Tomaron a niños, a chicos para el ejército y a las niñas las convirtieron en vacas de cría y las cazaron en cuanto llegaron a la pubertad. Las cazaron. Esa es una forma amable de decir que son esclavas sexuales. Y lanzaron cohetes contra Israel. Así que no estoy muy segura de por qué te molesta cuando eliminamos a personas malas que se reúnen por razones malas. Así que todos, y lo mostraré en pantalla o pediré a mis grandes productores que lo hagan, preguntan cómo puede Israel eliminar la ley legítima.
Chicos, saben que mienten o son idiotas. De cualquier modo, coman baklava y cállense. Oye, fuego. ¿La peluca me hace sentir encendida? La peluca, ay Dios mío. Increíble y absolutamente cierto. Bueno, mis desgraciados de esta semana, y de verdad me duele, porque yo era súper fan de Brad Pitt. Ya saben, él es el tipo... Tengo más de 50 y él era el galán cuando yo estaba creciendo. Y ahora se ha unido a la banda de zombies que solo repiten la propaganda de Hamas. Porque antes del Festival de Cine de Venecia, estreno mundial, estrellas de Hollywood, Brad Pitt, Boo, Joaquín Phoenix, él tiene un pasado complicado. Rooney Mara, hiciste una buena película, no te he visto de nuevo. Alfonso Cuarón, no sé quién eres. Jonathan Glazer dijo que ya no quiere ser judío. ¡Fuera! De todos modos, ahora estas personas están apoyando esta película llamada La voz de Hinraja, que es la película que cuenta la historia de Israel matando a un niño palestino. Excepto que no lo hicimos, porque es una narrativa falsa propagada por Hamas que ha creado esta aura alrededor de esta historia. No tenemos idea si las tropas estaban cerca de donde esta niña de 6 años fue asesinada, una tragedia. Cualquier niño inocente que muere, permíteme repetir eso. Pero cuando usas un incidente desafortunado en una guerra como propaganda y para demonizar a los judíos, y tú misma eres judía, quiero decir, Brad Pitt, tú no eres judío, pero algunos de los otros sí lo son. Debería darte vergüenza, debería darte vergüenza. Brad Pitt, yo te apoyé cuando estabas pasando por ese feo divorcio de esa loca de Angelina Jolie. Yo te apoyé, ¿de acuerdo? Antes apoyaba a Brad, pero creo que ambos me perdieron. Lidia, con tu ex esposa loca, ya terminé con ustedes, basura de la semana. Siempre he sido del equipo de Jennifer. Entonces, Sí, todas del equipo de Jennifer. pero aún así del equipo de Jennifer. ¿Sabes qué? En Hollywood dicen que no hace falta que nos defiendas. Solo cállate. Es algo que no entiendes. Solo cállate. No haces nada y empeoras tu vida porque Hollywood sigue lleno de personas judías. También irán por ti. No somos solo nosotros sentados aquí. También eres tú. Y obviamente ellos todavía no se han dado cuenta de eso. Y por cierto, ¿sabes qué es lo más loco? Cuando hablaste sobre quién es tu desgraciado del día, sentiste la necesidad de decir también que cualquier muerte de un niño inocente realmente, o sea, no queremos eso. No, absolutamente no. Aquí está el asunto. Ni una sola persona, y tú eres de Israel, eres de Jerusalén aquí, ni una sola persona de Gaza. Incluso si viene y quiere criticar a Israel o a las fuerzas de defensa de Israel, no agregará la frase, sentimos lástima por cualquier niño israelí, niño inocente que sea asesinado. Ellos no lo dirán. Se niegan a decir eso porque el simple hecho es que quieren ver a Israel destruido. Ellos creen en eso. Lo creen por su religión y por la educación que reciben, a pesar de que es completamente falso. Esto también debemos señalarlo. La diferencia entre ellos y nosotros. Es una diferencia de la que debemos estar orgullosos y aceptar. Por cierto, mira esto. Esto es exactamente a lo que me refiero cuando digo que necesitamos equilibrar el hecho de que estamos en Medio Oriente y el hecho de que somos un país occidental. Así lo equilibramos. No quiero ser como ellos ni santificar la muerte, sino la vida. Cese, no guerra. ¿De acuerdo? Así que por esas mismas razones solo digo que esa es la diferencia entre nosotros. Y ese es el equilibrio del que hablo todo el tiempo. 100%. Y aún más que eso, estamos viviendo en Medio Oriente y luchando una guerra de Medio Oriente bajo la perspectiva de Occidente, bajo el lente de Occidente. Mientras que Hamas no está recibiendo el mismo trato en absoluto. No, para nada. Esa es la verdadera pregunta. Pero terminemos el programa con una nota positiva como lo hacemos cada semana con nuestros héroes. Shoshana, ¿quién es tu héroe esta semana? Mi héroe esta semana es Aluwai Ahmed Masin. ¿Lo dije bien? Y él ha estado aquí. Sí, entonces él en realidad es yemenita, ¿sí? ¿Verdad? Y él fue criado, como estábamos hablando antes, con una educación que... Oh, en los hutíes él dice eso. Sí. sabe de lo que habla, eso digo. Sí. O él no lo sabe. Él sabe de lo que habla, es yemenita. Y él, igual que yo, señaló a todas las personas. Te voy a leer lo que escribió. Me ha dado náuseas ver a liberales blancos y activistas pro-palestinos dementes llamar primer ministro de Yemen a un terrorista hutí.
Quizás en su mundo neonazi, donde Hamas son luchadores, Hezbollah anticolonialistas y el régimen islámico de Irán los liberadores de Medio Oriente. Quizá ellos estén en ese mundo al revés y enfermo. Realidad hitleriana, habla muy bien inglés. Un terrorista Houthi es primer ministro legítimo de Yemen. En la realidad, para los yemeníes, los hutíes solo son una milicia terrorista, fascista y sectaria que mantiene a nuestra población como rehén desde 2014. Han matado de hambre a niños, masacrado y torturado a periodistas, mujeres, minorías y a quienes exigen derechos o critican su gobierno antidemocrático y medieval. Es absolutamente desconcertante presenciar hasta qué punto el antiisraelismo pudre la mente, al grado de que la gente glorifica a nuestros asesinos y los llama nuestros líderes. No tienes que escucharme a mí, no tienes que escucharnos a nosotros, pero deberías escuchar a las personas que saben de lo que hablan, como Luay, quien creció ahí, tiene familia ahí y sufrió bajo este régimen. Claro, queremos mucho a Luay, ha estado varias veces en el programa y siempre queremos que vuelva. Y absolutamente, está haciendo un trabajo increíble, hay que decirlo. Pues además, fue a la Organización de las Naciones Unidas y dijo, ¿por qué nadie habla de las tragedias y las masacres que están ocurriendo en Yemen? ¿Por qué nadie habla de Yemen? Por cierto, esta mañana vi que los hutíes allanaron oficinas de la Organización de las Naciones Unidas y se llevaron a 11 empleados. Pero no has escuchado sobre eso, ¿verdad? Quiero, humildemente, fueron los hutíes quienes lo hicieron, no Israel. ¿Alguien escribió otro tuit? Me pregunto qué tipo de gimnasia, qué gimnasia verbal va a usar la Organización de las Naciones Unidas para explicar lo que realmente está pasando en Yemen. Absolutamente. Emily, ¿quién es tú? Mi héroe de esta semana es algo que ya mencionamos antes. Pero Marco Rubio, sé que hace poco lo mencioné, pero de verdad lo adoro. Por eso sigue siendo mi héroe de la semana. Quizá ahora sí acepte una entrevista. Lo intentaremos. Lo intentaremos. Mi héroe de la semana, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, por negar visas a la autoridad palestina. Creo que durante muchas décadas, por demasiado tiempo, el gobierno de Estados Unidos, tanto de izquierda como de derecha, realmente no ha hecho responsable a la autoridad palestina por las acciones que han tomado y siguen tomando para apoyar el terrorismo. Es bueno ver que por fin hay cambios. ¿Y sabes qué? Si la Organización de las Naciones Unidas tiene un problema porque esto impide que funcionarios palestinos asistan a la Asamblea General, quizá deberían demoler ese edificio en Nueva York y poner, no sé, Trump Torres Turtle Bay o algo así. Sáquenlos de Estados Unidos, no me importa, no los queremos aquí. El héroe de la semana, Marco Rubio. Lo adoro. Tal vez él pueda revocar la visa de Albanese para demostrarle algo. Ella ya está bajo sanciones. Así es, no puedo esperar a que Amal Clooney... Nunca mencioné que la gente judía fuera masacrada. No puedo esperar hasta que realmente la expulsen del país donde vive su esposo, otro hipócrita. Y sí, absolutamente. Marco Rubio, una y otra vez. Y la cosa es que odio el hecho de que la gente no entienda quiénes son la autoridad palestina. Quiero decir, deben saber que Mahmoud Abbas literalmente dijo, si tengo el último shekel, e hizo este gesto con los dedos, si tengo el último shekel, se lo pagaré a las familias de los terroristas. Él lo dijo, de acuerdo, quiero ser claro. Así que él literalmente está diciendo, voy a apoyar el terrorismo. Estoy apoyando el terrorismo hasta el último centavo. Así que ese, y segundo, el plan de estudios en las escuelas. Absolutamente. En sus libros de texto dice, tienes 12 piedras y 7 soldados. ¿Cuántas piedras necesitas? Y todo eso, todos los soldados, eso es lo que dice el libro de matemáticas, ¿ok? Y él es el moderado. Así que esta es mi crítica. Esto es lo que él quiere, ¿verdad? La gente occidental piensa eso. ¿Sabes qué? Bueno, estoy hablando de los occidentales en Estados Unidos o en Europa. Aquí también los tienes en Israel. Absolutamente. Así que, bien por Rubio. Amo a Rubio. Amamos a Rubio. Siempre ha estado del lado correcto de la historia. Así que sí, no podemos esperar a tenerlo de regreso en Israel. Bien, Joseph, ¿quién es tu héroe? ¿Quiénes son tus héroes esta semana? Así que mis héroes de la semana son la inteligencia israelí. Ahora, escucha, sé que el 7 de octubre la regaron en grande. Debemos investigar lo ocurrido el 7 de octubre y por qué los jueces israelíes no lo evitaron. Pero, y hay un gran pero, desde el 7 de octubre podemos ver que la diligencia israelí se sacudió, despertó y luego eliminaron a Ismail Haniyeh en Teherán. Aniquilaron a toda la dirigencia de Hezbollah, destruyeron a Hamas. Hace poco Abu al-Baida, símbolo de Hamas, fue destruido. Estamos hablando de destruir el 90% del ejército sirio.
Recientemente logramos reunir tanta información sobre los Houthis y luego eliminamos su gobierno. Increíble. Y ni hablar de la guerra de 12 días con Irán, o mejor dicho, no fue una guerra contra el pueblo iraní, sino contra la Guardia Revolucionaria, diezmando a la Guardia Revolucionaria. Este nivel de inteligencia es absolutamente increíble. Y mencioné a Hezbollah y no mencioné al Viper del árabe, que es realmente brillante aquí. Quiero dar las gracias a todos nuestros increíbles soldados que trabajan en inteligencia, ya sea en el Mossad, la unidad 8200 o cualquier otra unidad de inteligencia. Gracias por lo que hacen por nosotros. Con su ayuda nos sentiremos mucho más seguros. Y no olviden que también en Judea y Samaria, todos los días están preparando un ataque terrorista dentro de Israel. Y todos los días el Shabak y la inteligencia israelí evitan que eso suceda. No es 100% a prueba de balas, pero lograr acercarlo al 99% es inédito. Absolutamente. Para mí los héroes del día fueron la inteligencia israelí. Bueno, definitivamente son héroes dignos. Y acabamos de ver, si piensas en dónde estábamos el año pasado y dónde estamos ahora, y todo lo que ha pasado y sucedido gracias a la inteligencia iraní ahí, quiero decir, el valor que tienes que tener. Esto es lo que dijiste antes, Joseph, cuando dijiste que tenemos que dejar de lado la mentalidad occidental, porque, en mi opinión, estando aquí, viviendo aquí y viendo lo que está pasando, ahí fue donde falló la inteligencia. No es que no tuviéramos la capacidad o la inteligencia. Simplemente creímos, con nuestra mentalidad occidental, que ellos no quieren hacer nada, que van a estar felices con dinero, que van a estar felices. Lo que ocurrió el 7 de octubre nos sacudió y nos mostró que nuestra perspectiva estaba completamente equivocada. Finalmente usamos nuestra inteligencia. Y digo inteligencia tanto como las agencias, como tu propia inteligencia. Porque lo que pasa es que tus esperanzas, tus optimismos, tus deseos y los filtros que te pones a ti misma te impiden ver con claridad. Y creo que eso es solo para responder a tu punto. Teníamos la capacidad, pero querer creer que eran diferentes nos arruinó. Bueno, quizás eso es lo que más enfurece, que ahora los vemos haciendo lo mismo, pero con otros temas. Quiero decir, incluso vemos a Trump hablando una y otra vez sobre negociaciones con la República Islámica. No se puede negociar con la República Islámica. Es una ideología islamista fundamentalmente totalitaria que busca derrocar a todo Occidente. Cualquier acuerdo nuclear es algo que ellos ven como una herramienta para fortalecer este programa. Así opera cualquier organización terrorista en el mundo. Occidente sigue cediendo ante dictaduras islamistas, esperando resultados distintos. Y un gran ejemplo que estamos a punto de ver en las Naciones Unidas es el reconocimiento del Estado palestino. Absolutamente. Ellos creen que pueden calmar a parte de su población diciendo, bueno, reconocemos a Palestina. Francia, Reino Unido, Canadá, países con esos migrantes de los que hablabas, que se rehúsan a asimilarse y han hecho pasar a todos por un infierno desde el 7 de octubre al participar en protestas antisemitas y pro-terrorismo en sus ciudades. Y dejando basura en todas partes. ¿Viste las consecuencias de algunas protestas? Es indignante lo que le están haciendo a las ciudades, realmente. Y ya están hartos de eso, así que piensan que ceder ¿La conciliación? funcionará. Y no es así, nunca ha funcionado y no funcionará ahora. Es triste que el mundo no aprenda. Lo vimos con Hitler y Chamberlain. Dijeron que habría paz en nuestro tiempo. Echaron a Checoslovaquia bajo el autobús para apaciguarlo. ¿Cómo saben que, gente? No vamos a hacer Checoslovaquia. Solo para que aprendan muy bien, así que tenía 2 héroes y me está costando mucho dejar ir a uno. Voy bien con mi patán, así que haré ambos. Empezaré rápido con el primero. Él es abucheándonos. ¿Sabes qué? Ganamos. Así que ahí tienen. Muy bien. Eso es Bacalawa, Mo Bacalawa. Eurobásquet israelí gracias a Joseph Gadad. Pero quiero hacer un paralelo entre mi horrible y despreciable gente de Hollywood y un hombre maravilloso y valiente llamado Shawn Mendes, quien es un cantante joven, muy popular y muy guapo que no es judío. Y él acaba de dar un concierto en Lisboa y subió al escenario, y esto requiere mucho valor, y dijo, para combatir el antisemitismo, afirmó, transformar el dolor en odio hacia el pueblo judío está mal. Él dijo, sé que hay dolor y sufrimiento por el tema de Gaza, pero convertir eso en odio hacia los judíos está mal.
transformar el sufrimiento en odio hacia el pueblo judío está mal. Ahora, ¿cuántos? Y él es un hombre joven. ¿Cuántos tienen esa valentía para levantarse y ver las cosas tan claras, aunque Lisboa no sea un público amigable? Está bien, pero ¿por qué odias a los judíos si dices que los de Israel o del sionismo no están conectados? Básicamente se están contradiciendo ustedes mismos. Pero me gusta el hecho de que él se haya levantado, un joven, obviamente con una moral muy clara, y así que el contrapeso a esos zombies pro Hamas son los jóvenes con cerebro que realmente pueden pensar por sí mismos. Así que, claro, eso es realmente mi héroe de la semana. Esto es realmente asombroso. Y ¿sabes qué? Esta también es la oportunidad de enfatizar más sobre por qué parece que Israel es odiado en el mundo. Mira, en todas las manifestaciones anti-Israel en las que he estado, ya sea en Europa o en Norteamérica, como en Estados Unidos y Canadá, la mayoría de los radicales, los que alzan la voz, ya sabes, los que están gritando, no son canadienses, no son estadounidenses, no son europeos. Son esos mismos inmigrantes de los que hablé en la escoria del año de la semana. Son con los que hablé en árabe. Cuando estaba en Oxford debatiendo si Israel es un estado de apartheid o no, supe desde el primer minuto en que entré al salón que sabía que íbamos a perder esa votación porque el 90% de los estudiantes ahí hablaban árabe. Me abuchearon al decir que Hamas es una organización terrorista. Y por cierto, Youssef fue planeado para que fuera así porque la hija de mi amiga que estaba en Oxford no pudo conseguir un boleto. Exactamente. Fue planeado para que la audiencia fuera hostil contigo. Y por cierto, los hicimos los héroes de la semana, solo digo. Bueno, tengo que ser honesto contigo. Cambié mi discurso por eso. Y empecé el discurso poniendo una grabación en árabe. Y quiero que quede registrado. ¿Por qué? Porque estaba esperando que alguien viniera y dijera, no podemos entender árabe. Y yo dije, eso es para el 90% que sí puede entender árabe. Lo dije porque alguien me retó diciendo que sí entendían árabe. Respondí que lo traduciría, pero el 90% aquí entiende árabe. Así que quería que la gente entendiera que quien está votando en contra de Israel lo está haciendo porque ya venía con esa idea, sin siquiera notar o tomar en cuenta ninguno de los hechos de ninguno de los oradores. Esos son los inmigrantes extremos que vienen, así que el 90% del odio que ves en Occidente viene de ellos, puramente de ellos. Sin ellos, probablemente ni siquiera escucharías tanto como escuchas hoy en día en el mundo occidental sobre esto. Porque influyen en las mentes débiles de los progresistas sin valores propios y en los gobiernos. Tienes razón. Bueno, este ha sido un episodio increíble. Hemos tenido cosas que nunca habíamos tenido antes, como baklava. Lo siguiente en Ekamafé, estoy contigo. Y Youssef, esperamos tu regreso. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana.